Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Hoy vamos a estudiar el tema bíblico titulado ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo averiguo eso? Mucha gente quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida y a otros no les interesa, porque cada ser humano vive a su manera, vive en la forma que desea y quiere. Pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a buscar qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Vamos a pedirle al Señor dirección en esta hora y que el Señor nos sea hablando a través de su bendita palabra. Padre, agradecidos estamos, Señor, por ti. Para nosotros tú eres digno de loor, digno de alabanza, digno de gloria. Señor nuestro Dios, venimos para suplicarte que nos hables a través de tu palabra. Usa mi vida, guíame con las ideas, los pensamientos, el sentir, y que tu Espíritu Santo sea quien trate conmigo y con la vida de mis hermanos, con quien vea este video, con quien oiga. Tú le hables a su corazón, Señor. Tú sabes sus necesidades y sabes qué es lo que requiere de ti. Gracias, Señor. Te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y conocer la voluntad de Dios es una tarea que no es optativa para el creyente. O sea, esto no puede ser que yo diga, si yo quiero, voy a conocer la voluntad de Dios. No, no es opcional. Es mi deber como creyente saber qué es lo que quiere Dios para mi vida. Ahora, ¿Dios está lejano para un hijo de Él? No, está cercano. Hoy día vamos a ver cómo es que yo conozco la voluntad de Dios, qué necesito para conocer la voluntad de Dios y a través de qué medios tengo que conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver todo eso a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, debemos conocer qué significa ese término, la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por voluntad de Dios? Voluntad de Dios es la facultad que tiene Dios de decidir y ordenar en su creación. Esa es la voluntad de Dios, ese poder, esa cualidad que Él tiene de poder decidir qué se hace, qué no se hace al interior de su creación. Él ordena los tiempos, ordena la historia de la humanidad. Hay mucha gente que dice, bueno, pues ¿cómo habrá sido esta cuestión de Adán y Eva? Porque bueno, ya ha pasado el tiempo. Claro, nosotros queremos analizar a Dios en términos de nuestra naturaleza humana, que encima está contaminada por el pecado, porque está caída. Y queremos humanizar a Dios, pero Dios no es como nosotros, Él es Dios. Entonces para Él, 1000 años es como si fuera un año. Para Él no está sujeto a los tiempos, nosotros sí. Nosotros miramos al pasado y decimos, el hombre tiene creado aproximadamente 8000 a 9000 años, ¿no? Los que están engañados por la pseudociencia dicen millones de años desde que se creó todo, dicen, ¿no? Y no es que se creó, ahora dicen de que antes decían que nació por sí solo, ahora dice que ha venido una inteligencia que no saben qué es, que es una inteligencia extraterrestre y creó todo. Bueno, y siempre le dirán teorías y la gente asumirá eso como verdad. Ellos niegan que exista un Dios todopoderoso, niegan al Dios de la Biblia, pero para nosotros nuestro Dios es nuestro creador, el Señor de todo. Y Él tiene la facultad de decidir qué es lo que se hace en tu vida, en mi vida, en la vida de toda una nación, en la vida de todo el mundo
qué es lo que se hace en todo el universo, que abarca a todas las criaturas además del hombre, y las otras criaturas que también fueron creadas son los ángeles, los querubines, los serafines, los seres vivientes. Hay otras criaturas, alguna vez lo hemos estudiado aquí en Ebenezer, hay otros seres además que el hombre, pero ese es otro tema, no nos salgamos de lo que estamos estudiando. Entonces, la voluntad de Dios es esa voluntad que Dios tiene, ese accionar de Dios, que dice la Biblia es santo, es agradable y es perfecto. Porque en Dios no hay sombra de variación y en Él no hay contaminación de pecado. Esa es la seguridad que tenemos como creyentes, de que todo lo que Dios decide para nuestra vida, su voluntad y lo que Él quiere para nosotros, siempre es santo, siempre es agradable, siempre es perfecto. Entonces estos aspectos los tenemos que tener en cuenta siempre cuando queremos conocer la voluntad de Dios. Y entonces tenemos seguridad, la voluntad de Dios es santa. Dios nunca va a querer algo que a mí me destruya, me dañe. Soy su hijo, ahora soy de Cristo. Él ya no me ve a mí como tal, ya no ve al Señor Juan Rafael Salinas, no lo ve a usted, sino que ve a Cristo. Cuando usted se acerca en oración, hace un instante cuando comenzamos a las 10 de la mañana, oramos esa media hora, Él está viendo los méritos de Cristo en nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecer por sí mismos, sino que el Señor pone en nosotros aquellas buenas obras. Y el Señor pone en nosotros el querer como el hacer y nos ve revestidos en aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, abra su Biblia ahí, abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, abra su Biblia, sí, agarre su Biblia, de preferencia, libro. Alguno dice, no, ya la tengo digital, libro es mejor, el libro. Se le apaga la batería, ya agarra pretexto y ya no quiere leer la Biblia. Dice, no, ya se me apagó. Agarre el libro, acá no se le apaga ninguna batería. Esto más bien le recarga las baterías espirituales y del alma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestro intelecto, de vuestra manera de pensar, para que comprobéis, es decir, para que sepáis, para que conozcáis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios. Entonces, hay todo un ejercicio de todo nuestro ser está involucrado si es que yo quiero conocer la voluntad de Dios. Está todo nuestro ser, porque el apóstol Pablo ya desde el primer versículo de este capítulo 12 está diciendo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Mire esa rogativa del apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos de la iglesia en Roma, que no tiene que ver nada con la organización romana actual, sino los hermanos que estaban ahí en Roma, diciéndoles, os ruego, y esta carta está dirigida a todo creyente de todos los tiempos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego, así como Dios ha sido bueno con vosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentéis vuestro cuerpo, esta vasija, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que vivamos una vida que verdaderamente refleje que somos hijos de Dios. Que si tenemos malas costumbres, empecemos a desecharlas. Que si éramos personas que antes de tener a Jesucristo como Señor y Salvador vivíamos y hacíamos lo que queríamos, éramos orgullosos, petulantes, tenemos que dejar eso. Que si éramos unas personas que siempre nos andábamos o nos gustaba el chisme, hay un chisme, ahí poníamos la oreja y opinábamos y calumniábamos y vociferábamos, eso se tiene que ir.
Que si antes éramos una persona vanidosa, nos gustaba ostentar, lucir mucho para que todo el mundo diga, ay, mira qué bien, uy, eso es ego. Tenemos que dejar atrás eso. Que si antes había ahí alguno que era muy dado a cosas que no convienen, tiene que dejar esas cosas. Que es vuestro culto racional, vuestra manera de agradar a Dios. Por eso empieza Él como sacrificio vivo. Para Dios, en la ley de Moisés, antes de la dispensación de la gracia, los sacrificios de los animales, que era una sombra de lo que había de venir, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, decía, sube como olor fragante. Hoy, pues, nuestra vida tiene que ser así, como sacrificio. El apóstol Pablo toma esa figura y dice que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santos seréis porque santo soy yo. Entonces, si quiero conocer la voluntad de Dios, esto va a involucrar todo mi ser. Mateo 22, 37, el 38, también márquelo en su Biblia. Abra su Biblia. Mateo 22, 37, 38 dice, Jesús le dijo al joven que se le acercó a él, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. No es la versión Reina Valera. Ahí no me di cuenta, esa es otra versión, pues no tiene la contundencia de la versión Reina Valera. Vamos a buscarlo rápidamente en Mateo. A veces uno no se distrae con las versiones. Recomiendo no usar esa versión NBI, no usar nuevas versiones. Use siempre su Reina Valera. Y los que todavía tienen una Biblia de esas antiguas en el hogar, hay la versión Nácar Colunga, que es la versión de la organización romana. Esa es una muy buena versión, si es que usted no tiene una Reina Valera. Mateo 22, 37, 38. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a ver, dice 37 al 38. Aquí está. Se le acercó el joven, pues, se le acercó uno de los fariseos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Era un fariseo, no era joven. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Vino este fariseo a preguntarle al Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que amar al Señor. Si yo quiero saber qué es lo que le agrada a mi esposa, tengo que amar a mi esposa. Si yo quiero saber qué es lo que le gusta a mis hijos, quiero que se sientan bien, que disfruten un día, un momento, tengo que saber lo que ellos quieren y por supuesto esto va porque los amo. ¿Cómo quiero conocer la voluntad de Dios si no amo a Dios, si no lo tomo en cuenta? Es decir, si Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, ¿cómo quiero amar a Dios? ¿Cómo quiero conocer su voluntad? Es casi imposible, por no decirlo imposible. Si yo no amo a Dios, no voy a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hay abiertamente enemigo de Dios que lo insultan, lo aborrecen? Dicen que les es un cuento, una historia, una invención. Ellos no van a poder conocer la voluntad de Dios. No lo van a poder entender, no van a poder saber, no van a poder entender de que Dios es real, es poderoso, es maravilloso. Ellos no van a entender eso. Entonces necesitas amar a Dios. Y esto involucra todo nuestro ser. Involucra nuestro cuerpo, involucra nuestra alma, involucra nuestro espíritu. Si no amas a Dios, ¿cómo vas a querer conocer la voluntad de Dios? Si hay una jovencita que dice, ¿con quién me voy a casar? A él le preguntaré a Dios. Tú tienes que amar a Dios. Si te quieres acercar a Dios es porque
tienes amor en tu corazón hacia Dios, tienes consideración por lo menos hacia Dios. Entonces vas a poder buscarlo. Si eres creyente, lo buscas al Señor porque lo amas. Esa es una muy buena señal para saber quién ama y quién no ama a Dios, quién es salvo y quién no es salvo, porque el que es salvo ama a Dios. ¿Y cómo puedo amar a Dios si es que acaso no has tenido un encuentro personal con Jesucristo? Es reconociéndolo a Jesucristo como Señor y Salvador. Diciéndole: Señor, perdóname, cambia mi vida. Necesito saber qué hacer ahora. Tengo 22 años, 32 años, 40 años, 50 años, 60 años y he vivido toda mi vida así, sin ti, alejado hasta de mi familia. Y estoy en esta edad, joven, hombre mayor, mujer mayor, adulto mayor. Y sabes que necesitas a Dios. Sabes que necesitas al Señor en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y pídele: Señor, cámbiame, sálvame. Los años se me han pasado y mira cómo estoy. No tengo satisfacción. Puedo tener un montón de cosas, pero me siento por dentro vacío. Me siento solo. A veces estoy rodeado de mucha gente, pero me siento solo. Siento que nadie me entiende, nadie me comprende. Te hace falta Cristo en tu vida. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si quiero conocer la voluntad de Dios, esto va a involucrar toda mi existencia. Mi cuerpo, tengo que cuidar este cuerpo y que este cuerpo no se contamine, que sea presentado como culto racional, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi alma, porque tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar qué es lo que pienso. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, pues no me puedo llenar de las cosas del mundo la cabeza, porque eso me embota. Satanás en estos tiempos ha impuesto la moda del tatuaje. Entonces, si yo soy creyente, sé muy bien que esto es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué voy a querer colocar aquí marcas, tintas? No, porque todo el mundo lo hace, es la moda, justamente, esa es la moda, ese es el mundo. Pero esa no es la voluntad de Dios en mi vida. Porque Dios me creó con células aquí que no tienen ninguna pigmentación artificial. La única pigmentación es la natural, la melanina. ¿Ve? Si yo soy hijo de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces tiene que venir la palabra de Dios a mi vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces usted ya aprende a dirimir entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Entonces discrimina lo del mundo, lo deja a un lado y toma lo que es de Dios. No, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es la vasija de Dios que Dios moldea. Es el contenedor biológico, fisiológico, santo y agradable a Dios, que contiene mi alma y contiene mi espíritu. Y en mi espíritu está el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que soy templo del Espíritu Santo y tengo que cuidar esto. Jeremías 31:33. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 31:33? A ver, vamos a ver. Jeremías 31:33 dice así. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios siempre está interesado en la mente de sus hijos, porque aquí se dan las grandes batallas, aquí, en la mente, es en los pensamientos. Por eso es que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que necesito? Necesito que todo mi ser ame al Señor. Necesito resguardar mi cuerpo, cuidar mi cuerpo, y necesito asimismo cuidar mis pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? A ver, analicemos rápidamente en unos segundos. ¿Qué es lo que pensamos a diario? ¿En qué pensamos?
¿Dónde se gastan nuestros pensamientos? Alguno dirá en el trabajo, sí es cierto, pues porque estamos en la jornada laboral y tenemos que pensar cómo solucionar los problemas del trabajo, las cosas que se presentan en el trabajo. Y es verdad, pero luego de ello, en medio del trabajo, ¿acaso nosotros no pensamos en Dios, no pensamos en nuestra familia? Por supuesto que sí. Y cuando ya estamos en el momento de distracción, en la quietud, ¿en qué pensamos? ¿A quién invocamos mientras vamos conduciendo el coche? O mientras vamos en un bus ahí parados en el bus o en el tren, ¿en qué pensamos? ¿Qué ocupa nuestra mente? El Señor está interesado en la manera como pensamos. Y Él ha prometido ahí en Jeremías 31:33 que Él ha escrito en la tabla de nuestro corazón, ha puesto sus mandamientos. Es decir, que cuando leemos las Escrituras, las Santas Escrituras, la Biblia, ellos vienen y se acopla, ese pensamiento de Dios viene y se acopla en nuestra mente, en nuestro intelecto. Queda en nosotros entonces ahora el no ser solamente oidores, lectores, sino hacedores. Y ahí entra a tallar pues las acciones humanas. Queda en nosotros en que cuidemos qué es lo que pensamos. Yo quiero conocer la voluntad de Dios, pues entonces tengo que saber con qué cosas se llena mi mente. Se llena mi mente tal vez con la televisión. Paro en la televisión prendido. Paro a lo mejor en el teléfono aquí, el TikTok, y soy creyente. Pero paro en el TikTok día y noche, en el último que salió, en la última cosa que salió de la farándula, o tal vez no es la farándula, tal vez es la última noticia económica, lo que salió de la economía, o tal vez es la política, lo último que salió, que Petro, que Milei, que la Dina Boluarte, que el otro Noboa, el globalista Noboa, que el otro, que Gorriti. Paro metido en esto. Y Dios y las cosas de Dios. Sí, es bueno conocer lo que está pasando en el mundo, pero no eso es el todo de la vida. Si tú amas a Dios, entonces también tus pensamientos se empiezan a enfocar en el Señor. ¿En qué es lo que quiere Dios para mí? Entonces, el conocer la voluntad de Dios involucra también todo nuestro ser. ¿Quién es el primero que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios? Es el Espíritu Santo. Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que te guía por dentro. Él es el que te hace conocer su voluntad. Él es el que te hace saber qué es lo que tienes que hacer. Te pone la palabra de Dios delante de ti. Y como tú le amas, como tú anhelas servirle, como tú anhelas vivir para Él, entonces Él te empieza a dirigir y a guiar. Te habla a través de la palabra. Tienes que tomar una decisión financiera y aquí te dice el Señor en Isaías: no gastéis la plata en lo que no es pan. Entonces ya te pone una regla que tiene que ver con lo financiero, con lo económico, con las finanzas incluso del hogar. No gastéis el dinero, no malgastéis el dinero en lo que no es pan, es decir, ahorra. ¿Por qué vas a desperdiciar? No, salió el último grito de la moda en las tiendas, en los almacenes, hay que ir a comprarlo. No, salió el último iPhone con tal tecnología y tal cosa para controlarte más y mejor y con inteligencia artificial para saber quién eres y ahí de una vez tenerte fichado. No, porque todo el mundo lo hace. No, yo soy creyente. ¿Por qué malgastáis el dinero en lo que no es pan, en vanidades? Entonces, ¿quién te hace conocer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo por dentro. Vas a comprar y te dice: ¿por qué malgastáis el dinero en lo que no es pan? Okay. Sí, Señor. Amén. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Él es real, es una persona.
Él me ayuda a conocer cuál es la voluntad del Padre. Y para ello Él utiliza las Santas Escrituras también. O te pone el sentir. Pero no nos confundamos, porque nuestro corazón también es engañoso. En el mundo de las congregaciones hartamente de emociones exacerbadas, dice: Dios me habló, pero ese Dios no le habló, es su carne. Es su espíritu que a veces está trastornado con emociones exacerbadas. Dice: Dios me habló, pero yo no niego que Dios pueda hablar al espíritu del hombre. Porque uno ha tenido experiencias espirituales con Dios y sabe que así es, así sucede. A pesar de que somos fundamentalistas, somos bíblicos, sabemos que Dios también habla. Pero Él habla en este tiempo a través de su palabra. Por supuesto, alguno puede haber tenido alguna experiencia muy especial, pero es personal, no se puede hacer una doctrina de eso. Es una experiencia, es una vivencia. Por eso es que cuando usted se involucra más con Dios, usted empieza a conocer más la voluntad del Padre. Pero esas experiencias son personales, son propias, son suyas, son muy particulares. El trato de Dios es muy especial con cada uno de sus hijos. Porque todos somos diferentes. Dios no es amante del colectivismo. Su trato es individual porque sabe que nosotros somos diferentes todos. Algunos nunca somos iguales, ni uno, ni mis hijos son iguales a mí, ni los hijos no son iguales a los padres. Por eso el trato de Dios es muy especial con cada uno de nosotros. Y Dios habla así. Dios habla al espíritu, a la mente, al corazón. Les contaba alguna vez, rápidamente les digo, sobre que estaba en una librería cristiana. Les he contado varias veces esta experiencia. Es particular. No se puede hacer una doctrina de esto, es particular. Y que en medio de esa librería cristiana, comprando, en el espíritu dentro, una sensación, como si fuera un pensamiento, como si fuera una voz: que me vaya, que ya me vaya de ahí, que me vaya y que ya me vaya a la casa. Ese es el Espíritu Santo. No puedo decir una voz audible: sal de aquí. No. Adentro un sentir: vete, sal, ve ya. Entonces cuando uno aprende a escuchar a Dios, aprende a conocer su voluntad, cuando uno quiere conocer la voluntad de Dios, entonces uno entiende rápidamente. Tu espíritu detecta que es Dios, discierne. Entonces uno, ¿qué hace? Dice: sí, Señor, vamos. Y en el paradero, en esos tiempos, pues no habían los buses que ahora hay, más nuevos. Venía un destartalado de la línea 2. En ese tiempo creo que ya no hay la línea 2. Y llegabas por donde uno vivía. Chiquito el microbús, lleno de gente. Y uno parado en el paradero y de nuevo esa sensación, esa como voz en el espíritu sube. Y uno: pero ¿para qué voy a subir si está lleno? Pero sube. Mejor me espero otro, pero sube. Ya me subí. Ya una vez ahí adentro, en medio de toda la apretadera de la gente. Y ahora, Señor. Y ahí, tomado de la baranda del bus, bajo la mirada y había ahí una persona que necesitaba de Dios. Estaba con su rosario, que no sabía quién era Dios, estaba con su rosario. Entonces ahí le hablé, le dije: no necesitas eso, lo que necesitas es a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y como tenía los Chick Publication, unas como cómics cristianos, toma, le dije, te obsequio esto. Y los empezó a leer y a leer y a leer y a leer. Y el viaje, pues que son 30 minutos, 40 minutos. Y al terminar, lo que me dijo esa chica es: yo estaba buscando a Dios y le decía: Señor, quiero conocer tu voluntad, pero no sé cómo. Y le agradezco por esos tratados, porque ahora sé cómo.
y quiero conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí leyó y todas esas cosas. En ese tiempo no había Benecer, no había nada de eso como para decirle deja tu correo electrónico o algo, nada. Estoy hablando de hace muchos años. Y ese era el propósito por el cual estaba ahí. Terminado el propósito, entonces ya me bajé y siguió su camino. Es conocer la voluntad de Dios. Esa es una de las maneras. ¿Pero qué le puede pasar a un cristiano? Sí, le puede pasar. Llegas a un lugar y Dios te da el habla, predica. Por eso cuando usted va a un lugar y de primera ya usted entiende ahí, viene el sentir en su corazón, predica, no sea desobediente, predique. Si usted está llenándose de Dios, está orando, está buscando al Señor y cuando va a un lugar y está lleno de gente, predica. Tiene uno que hablar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Dios es la mejor fuente y la fuente principal para conocer la voluntad de Dios. Que yo haya tenido una experiencia particular o usted una experiencia particular es especial, muy particular. No se puede hacer una doctrina de eso. Pero de la palabra de Dios sí. Porque Dios habla principalmente de su palabra. Porque lo otro ya, ok, amén, pasó. Pero también escuchamos las voces de nuestro corazón que nos engañan y nos podemos equivocar. Por eso es que tenemos que desarrollar nuestros sentidos también espirituales. ¿Y cómo lo desarrollas? Cuando amas a Dios, cuando Dios para ti es lo primero, lo amas con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces aprendes a discernir, aprendes a entender y todo lo pasas por el tamiz de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia, y útil para enseñar, me enseña, para redarguir, me dice, ¿por qué hiciste esto? Para corregir, me exhorta. Para instruir en justicia, por supuesto que sí. Me instruye en lo que debo de hacer, que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, lo que es santo, lo que es aborrecible. A fin de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que saber la Biblia. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? Toda la Biblia, ¿cuántas veces? Y usted ya tiene varios años de creyente. ¿Cuánto la ha leído de tapa a tapa? ¿Cuántas veces? Es bueno preguntarse. Y otra manera de cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios es siendo entendido en los tiempos, teniendo esa disposición para vivir una vida que agrada a Dios y una vida con sabiduría. Porque el que busca la sabiduría de Dios va a conocer la voluntad de Dios. Efesios 5, 15, 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El mundo está lleno de necios, de gente que asume cosas bobas, cosas tontas, que normaliza lo anormal, lo mediocre, lo tonto, lo aberrante. Discúlpenme el término que utilizaré, lo estúpido. Y nos pretenden a nosotros los creyentes que también asumamos, que corramos tras sus errores. Y nosotros no podemos hacer eso. Porque la Biblia me dice a mí que yo ande como sabio, no como necio. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tiene que haber disposición en mí. No para ser del montón, sino para buscar al Señor. Andé como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todo eso son verdades bíblicas. Márquenlo en su Biblia, Efesios 5, 15, 18. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, no tengo que desperdiciar mi tiempo. No tengo que andar ocioso, sentado en la televisión, echado sin hacer nada. Está bien, hay tiempo de descanso, tiempo de relax, pero de ahí a que no tenga nada que hacer en la obra de Dios. Solamente estoy esperando que otros me enseñen y yo no aprendo por mí mismo. No tomo la iniciativa de buscar por mí mismo las cosas de Dios. No tomo por mí mismo la iniciativa de aprovechar el tiempo. Tal vez tengo a una persona que no conoce a Cristo Jesús cerca. Tengo que hablarle del Señor.
a un familiar. Y tenemos que hacerlo realidad, no solamente que entra por aquí y sale por acá. No tan solamente oidores, sino hacedores. Me pongo a trabajar en las cosas del Señor. Y si no puedo accionar en las cosas del Señor, entonces me pongo a orar. Y busco las maneras y las formas, pero estoy involucrado en la obra de Dios. Andad como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No, tengo tiempo libre, voy a ver por ahí algunas cositas. Está bien, un relax, una distracción, pero entiende, tienes que saber cuidar tus tiempos porque los días son malos. Y esta palabra escrita ya casi 2000 años, esa palabra hoy es más vigente que nunca. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Claro, porque si yo no conozco la voluntad del Señor, soy insensato. Uno que tiene poca sensatez, poco seso, poco inteligente. El que conoce la voluntad de Dios, ese es el inteligente. Ese es el sabio. Ese es el entendido. Ese es el que se da cuenta al instante qué es lo que está pasando alrededor en la casa, en la familia. ¿Por qué? Porque está metido con Dios, está involucrado con Dios, quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, desea que Dios lo guíe. Está asumiendo las cosas del Señor, no como si fueran una historia, una fábula, un cuento, no, sino una realidad. Mi Padre es mi Padre celestial, Él es real, Él me guía, Él me cuida. Y yo quiero saber qué es lo que le agrada, anhelo conocer qué es lo que le agrada, deseo con todo mi ser saber qué es lo que le agrada. Por lo tanto, eso te va a dar a ti ¿qué? Agudeza en la realidad en la que te mueves. La Biblia lo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, porque el que es entendido es el que conoce la voluntad de Dios. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Interesante que el Espíritu Santo le ordenara al apóstol Pablo que colocara estos versículos conectados. En medio de una sociedad como la sociedad de Éfeso, en la que la gente era muy dada a la religiosidad, también a las borracheras, al culto a los ídolos, porque ahí habían templos paganos, habían sacerdotisas paganas ahí que se prostituían, había sodomía, había un montón de barbaridades, porque donde está la idolatría siempre hay culto a los demonios. Por eso el apóstol Pablo trae esta palabra poderosa y dice que no pierdan el tiempo. Hermanos, no podemos andar perdiendo el tiempo en tonterías, en bobadas. Vamos terminando. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Una sociedad dada al alcohol, dada a la disolución. Es como nuestra sociedad en estos días. Me quiero sentir bien, ¿no? Fin de semana la borrachera, ¿no? Los tragos, las bebidas. ¿Pero para qué? No perdáis el tiempo, sino entendidos, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué tengo que estar introduciendo alcohol a mi cuerpo, dañando el hígado, dañando el cerebro, dañando los intestinos, dañando los riñones? Pero usted se da cuenta, esa es la cultura y siempre ha sido así. Se emborrachaban, se embriagaban. El apóstol Pablo tiene que decir, chicos, eso no es así. Hermanos, eso no es así. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Quiero conocer la voluntad de Dios, entonces tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Lleno. Tengo que tener llenura del Espíritu Santo. Tengo que anhelar que Él llene esta vasija de su potencia, de su poder. Y otra de los medios para conocer la voluntad de Dios es la oración. Jeremías 23:18, márquelo en su Biblia, que dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? En el secreto de Jehová. ¿Sabe cuál es el secreto de Jehová? Es el lugar secreto donde uno ora. Ahí ese altar de oración que usted tiene en casa, ahí donde usted se arrodilla, donde usted busca a Dios, ese rinconcito, ese es el secreto de Jehová.
Ahí es donde Dios trata con usted. Usted ora, usted busca a Dios y el Espíritu Santo empieza a trabajar, va sacando todo, la angustia, la preocupación, va limpiándolo, va transformándolo, va haciéndolo crecer, va afinando sus dones, los dones del Espíritu Santo en usted, va tratando con su vida, va tratando con su persona. El que más ora es el que más tiene afinado el discernimiento espiritual, es el que más puede meditar en la palabra de Dios, porque busca al Señor, anhela al Señor. Y el Señor ahí le va enseñando, le va corrigiendo a la luz de la Biblia. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Tremendas preguntas. Dice la palabra del Señor. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, también tengo que tener ¿qué cosa? Disposición. Disposición. Tengo que disponer mi corazón. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Esa es una promesa para todo hijo de Dios. Te haré entender, mente. Te enseñaré a través de la palabra mi voluntad, el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, mi atención estará sobre ti. Es cuando alguno dice, ay, que estoy solo en la vida. No, hermano, hay alguien que ha puesto sus ojos sobre ti, tu Padre Celestial. Pero no lo veo, es que es espiritual, hermano. Basta de vivir con poca fe. Anímese. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hermano, qué dura es esta palabra. Si yo soy creyente y no quiero conocer la voluntad de Dios, ando como un burro, como un caballo, como un mulo. Ando como un mulo, ando como un caballo. Porque no entiendo las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no estoy disponiendo ni mi corazón, ni me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, ni estoy leyendo la Biblia, ni estoy orando, ni estoy disponiendo ni mi cuerpo. No estoy en el secreto de Jehová, en los tiempos de oración. No lo estoy. No tengo una vida de oración continua. A Dios solo le doy con las justas un minuto. Y esto es en unos tantos días en la semana. A la Biblia solamente la agarro en determinados días, pero el resto no. Tengo tiempo para todo lo demás, pero no tengo tiempo para Dios. Entonces después me convierto en un mulo. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No entiende el mulo. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces Dios tiene que agarrar con cabestro y freno y atraernos hacia Él. Porque somos como un burro, como un mulo, como un caballo. No entendemos. Dios está que nos habla, hijito, no hagas esto. Ven a buscarme en oración. Ven, no tomes esa decisión sin mí. No lo hagas. Búscame primero a mí. Llénate primero de mí. Y ahí tomas la decisión conmigo. Yo te voy a guiar, pero no quiere hacerlo a la manera. Mira las circunstancias, peor. Mira la situación. No, yo lo tengo que hacer. Si para eso estudié, para eso tengo esto. No, yo lo hago y después fracasas. Porque no conociste la voluntad de Dios. Y cuando estás en medio del fracaso, en medio del dolor, ahí levanta los ojos, Señor. Entonces ahí Dios te dice, hijito, no seáis pues entonces como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. He tenido que ponerte un cabestro de las circunstancias y te he tenido que acercar hacia mí así, para que entiendas que separado de mí nada puedes hacer. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida? Tiembla ante la palabra de Dios. Ese es aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ese es el que dice, Señor, yo soy un menesteroso, necesito más de ti. Requiero más de ti. Requiero más. Requiero más. Lléname de ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Mi incredulidad es más fuerte. Ayúdame tú, Señor. Ayúdame. Santiago 4:8, ¿qué dice? Cuando tú te dispones
Dios promete hacer conocer su voluntad a los suyos, a los que se disponen. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios pero no te acercas a Dios? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Los jóvenes, las jovencitas, ¿con quién me casaré? Tienes que acercarte a Dios. El papá que tiene que tomar una decisión financiera que involucra, que impacta todo el hogar, toda la casa, ¿qué es lo que hago? Acercaos a Dios. ¿Quién se acercará a vosotros? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pecadores, dejemos de pecar. Y los que andan de doble ánimo, esos que dicen, no, yo, aleluya, amén, pero después están desanimados. Ay, no, mejor lo hacemos a nuestra manera. Doble ánimo. El doble ánimo es un pecado muy feo. Santiago, que también fue apóstol, tiene que decir, purificad vuestros corazones, vosotros los que andáis con doble ánimo. ¿Qué andas con doble ánimo tú? ¿Por qué te dices llamar creyente, pero andas desesperado, nervioso todo el día, te comes todas las uñas, ya no tienes uñas, te nervioseas, gritas, te desesperas? Pero si tú eres creyente, ¿por qué andas en esa situación? No, es que no sé qué es lo que va a pasar mañana, pero tú eres creyente, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No andes con doble ánimo. Purifica tu corazón, porque tu corazón lo ensucias con ese doble ánimo. Purifica. Y vosotros los de doble ánimo, vayan corriendo a purificar sus corazones. Santiago 4:8. Salmo 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esa es la disposición del creyente. La petición, guíame, Señor, por la senda de tus mandamientos. Guíame. Salmo 25:12-14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Aquel que teme a Jehová, el que tiembla ante su palabra, el que es pobre y humilde de espíritu, el que dice, Señor, te necesito, soy un menesteroso, tengo que aprender más de ti. Cada día, Señor, ayúdame, enséñame cómo eres tú, cómo es tu carácter, cuál es tu voluntad, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tiene que pasar en mi familia. Ayúdame, Señor. Ese. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aleluya, mire. Jehová nos enseñará el camino que ha de escoger uno. ¿Eso de qué nos está hablando? Nos está hablando de decisiones. Y mire la bendición que viene después. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mire qué lindo. Hay bendición no solamente para mí, sino para mis descendientes. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima, la cercanía de Dios. De los que le temen, de los que anhelan conocer su voluntad. Y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, qué hermosísimo salmo. Salmo 25:12-14. Ahí lo está diciendo. Quiero conocer la voluntad de Dios, entonces tengo que meterme con Dios. Tengo que amarle, tengo que temerle. Mi vida, todo mi ser, tiene que ser como un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Santo, agradable. Tengo que disponer mi vida, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña y dice en Salmo 25:12 que Él le enseñará el camino que ha de escoger, me ayudará a tomar buenas decisiones. Y en el verso 14 dice la comunión íntima, la cercanía. Estamos como Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, por eso Dios se lo llevó. Era amigo de Dios, era cercano a Dios, como Moisés, que hablaba con Dios. 40 días y 40 noches en un ayuno. Ahí estuvo Moisés. Y dice que cuando bajó, dice la Biblia que cuando bajó de allá su cara resplandecía porque había estado metido en la presencia de Dios. Gente que ora es la gente que tiene el rostro diferente. Gente que ama a Dios con pasión, con amor, es la gente que tiene otro rostro, otro ánimo. Salmo 32:8-9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén. Quiero conocer la voluntad de Dios, pues Dios está prometiendo que me va a hacer conocer su voluntad, pero yo tengo que buscarle. Sobre ti fijaré mis ojos, pondré mi atención sobre ti. Ya lo hemos leído, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga,
Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios habla, amén, claro que habla. Cuando te metes con él te empieza a hacer conocer su voluntad. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra de Dios. Dice mi hijo, no lo hagas. Hijo, ve allá. Ve. Habla. Predica. Quédate aquí. No te vayas. Espera. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Aleluya. Dios lo ha prometido. Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, que te hace conocer su voluntad provechosamente, que te encamina, o sea, te agarra y te dice, mi hijo, este es el camino, por el camino que debes seguir. Se está dando cuenta que conocer la voluntad de Dios no es difícil, sino que depende más de nosotros, de la disposición que tengamos, del creerle a Dios y a su palabra, el de creer estas vivencias en la vida cristiana. ¿Se está dando cuenta usted? Ya lo está entendiendo, está captando el conocimiento que el Espíritu Santo nos está dando en esta hora. El Espíritu Santo está usando este humilde vasija, la está usando para que llegue a usted esto y para que llegue también a mi espíritu, porque mientras yo predico también estoy asimilando estas enseñanzas. Y por último, ya nos hemos pasado más del tiempo programado. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Familia, voy a orar. Hijos, voy a orar. Esposa, voy a orar. 0 interrupciones, por favor, solo en casos de emergencia. Ora a tu Padre que está en secreto. Ese es el secreto de Jehová, ¿no? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Ese es otro principio de prosperidad, ese es para otro estudio. Pero entra a tu aposento, a tu lugar, a tu dormitorio, a tu cuarto, en algunos países le llaman pieza, y cerrada la puerta, en ese tiempo de tranquilidad, ora a tu Padre, note usted este término, ora a tu Padre, que está en secreto, porque Jehová está anhelando ahí. ¿Qué papá? A ver, ¿hay algún papá bueno que no le guste que su hijo le hable? A mí me gusta escuchar a mis hijos que me hablen. Me agrada. Ellos en cierto modo están orando y yo interactúo con ellos. Lo mismo es Dios. Por supuesto, Dios está en la dimensión divina. No puede interactuar con nosotros. No puede dar un abrazo físico porque nos zancocha, nos quema. Pero Él está en la eternidad ahí. El Señor Jesús lo prometió. Y si tu Padre que ve en lo secreto, en la oración, Él está ahí. Jehová, anhelando, ¿a qué hora viene mi hijo? No viene del trabajo, ya llegó, ya sonó la puerta, entró. Uy, ¿qué? Pero se sentó a ver la televisión. Y seguro que el maligno dice, ¿ya ves? Ahí está pues tu hijo, ahí está tu hija. Jehová, ahí está tu hija, ahí está tu hijo, ve. ¿A dónde fue primero? Ni siquiera dijo, gracias Señor porque me trajiste a la casa un día más de vida. No, ¿a dónde se fue? Se fue a mirar el carro, se fue a mirar las cosas, se fue a mirar la cocina. Ahí está tu hijo. Mira, ya tu hijo ya se durmió, ni te dio gracias, ni oró, nada. Mira, tu hijo ya se levantó, ya se fue al trabajo, ya. Tenemos que ser agradecidos también. Mas tú cuando ores, la necesidad que tenemos que tener de oración, de la vida de oración, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Segunda de Pedro 1, 19 y 21, y con eso terminamos. Tenemos también la palabra profética más segura, esta la Biblia, la bendita Biblia, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que Dios quiere que pase en tu vida? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Entiende que esto es una labor que involucra todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué medios necesito para conocer la voluntad de Dios? Primero, ser guiado por el Espíritu Santo. Que medites en las Sagradas Escrituras, que tengas una vida de oración, que dispongas tu ser, que eso involucra ser obediente. Y Dios ha prometido que Él va a darte a conocer su voluntad. Todo este proceso involucra todo nuestro ser. Y Dios lo ha prometido, Dios nos ha dicho de que Él nos va a guiar, que Él nos va a ayudar a saber qué es lo que quiere Él. Y la voluntad de Dios, como dice en Romanos capítulo 12, verso 1, la voluntad de Dios siempre es agradable, santa, perfecta. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene para ti bendiciones que son agradables, son santas porque te mantienen en la pureza, en el amor hacia Él, y perfectas, porque Dios nunca hace las cosas a medias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios mío, que Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.